En punto, Carlos Monterrosa le saluda. Martes 1 de febrero del año 2022. Vamos a hablar, como mencionaba en la bienvenida, de la actividad económica y la productividad ante COVID-19 y esta ola de contagios que se ha marcado desde finales del año pasado y sobre todo en la primera quincena del mes de enero. Para hablar de este y otros temas, le doy la más cordial bienvenida a Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y a Waldo Jiménez, gerente económico también de la ANEP. Leonor, buenas noches, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Hola, buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los salvadoreños que nos ven ahorita. Gracias por tomar la invitación. Waldo, qué gusto nuevamente que nos acompañe en el programa. Bienvenido. Un gusto, Carlos. Buenas noches, Leo. Buenas noches a tu teleaudiencia. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos varios temas que desarrollar. No quiero pasar por alto para tener una reacción solamente de carácter preliminar de ustedes. Escucharía a Leonor por lo que en la Asamblea Legislativa ha ocurrido en el transcurso de esta mañana. Lo que se ha conocido y lo que se aprobó como decreto es un decreto que son reformas al Código Procesal Penal. Dentro de ellos se incorpora la figura conocida como agentes encubiertos digitales. Y el otro suceso, pero que al final se remitió el dictamen, se remitió nuevamente a la comisión pertinente, era un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Solo para efectos de tener una reacción de esto, Leonor, un poco la perspectiva de ANEP de este tema, sobre todo de la reforma que se aprobó, porque ponía en discusión que esto era por temas de seguridad informática, pero también diputados de oposición y otros sectores mencionan que más bien se da la pauta para hacer un espionaje a nivel digital o a nivel virtual de diferentes personas. Entonces, ¿cuál es la posición de ANEP ante estos movimientos en la Asamblea Legislativa? Justamente, Carlos, a nosotros nos preocupa mucho las decisiones que hemos visto en las últimas 2 semanas en la Asamblea Legislativa, porque no es una decisión aislada y creo que eso lo tenemos que ver en el contexto de lo que está pasando en el país. Nos preocupan 3 decisiones. Nos preocupa la decisión de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional de la semana pasada, donde levantó medidas cautelares que prevenían que la Fiscalía iniciara casos por presunción de evasión fiscal antes de que Hacienda haya terminado el proceso administrativo, es decir, antes de que realmente se hayan encontrado indicios de evasión fiscal. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque si bien es un deber del Estado salvadoreño combatir la evasión fiscal, y seamos muy claros, nosotros, el sector formal empresarial que cumple con la ley, es el principal interesado en que no haya competencia desleal y no haya empresas que no estén pagando sus impuestos. Sin embargo, lo que nos preocupa es que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, que recordemos, desde los eventos del 1 de mayo, no ha sido conformada de acuerdo a la ley, sino que han sido magistrados impuestos, pues eso lo que abre la puerta es a manipulación política e incluso persecución penal de personas que, sin haber incurrido en el delito, sean coercionadas o forzadas vía esa vía penal. Si amarramos eso a la decisión de esta semana, de este día de la Asamblea Legislativa, de aprobar una reforma en la que básicamente le da revestimiento de legalidad al espionaje en redes sociales o por medios cibernéticos, en los que se van a tener estos agentes que van a poder usar prácticas invasivas a la privacidad e intimidad de cualquier ciudadano, sin que este ciudadano esté incurriendo en una actividad delictiva, solo porque el Estado quiere saber qué estás haciendo, qué estás pensando, qué hay en tu celular, y que esa evidencia que se recabe por este mecanismo sumamente irregular también pueda ser usado en tu contra mediante acción penal. Esas 2 decisiones nos preocupan mucho porque pareciera que el Estado y particularmente la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no están pensando ni en los problemas que le preocupan a la ciudadanía ni en garantizar sus derechos, sino más bien en darle más entrada al Estado a nuestra vida privada. Y al final del día, lo que eso genera es un Estado menos democrático, con menos libertades individuales y que al final, lo que nos compete a nosotros también, nos vuelve difícil de vender como país atractivo para la inversión y para la generación de nuevos empleos. Sí. Si a esto le sumamos el proyecto de ley que está planteado, que por un lado el Estado quiere ser más invasivo respecto de las personas,
quieren meterse en nuestros celulares, quieren meterse en nuestra vida privada, pero la información que es pública está considerando en la Asamblea Legislativa regular que información oficiosa como quién es empleado de la Asamblea, cuál es el currículum de los funcionarios públicos, en qué se está gastando el dinero, puede ser declarado información reservada. Entonces, por un lado, el Estado sí quiere ser más invasivo con nuestra información, pero quiere que los ciudadanos no seamos capaces de auditar las acciones de los funcionarios públicos del Estado. Entonces, sí nos preocupa que al ver todos estos movimientos en conjunto, nuevamente estamos perdiendo principios democráticos, estamos perdiendo atractivo como país y nos estamos volviendo un país donde es menos deseable vivir y menos deseable invertir. Cuando escuchan un poco estos elementos, y voy ahora con Waldo, que mencionaba Leonor, si lo vemos en la perspectiva de las empresas, el sector que se representan, o ustedes representan como ANEP, ¿qué elementos le generan mayor preocupación? Digamos, podría mencionarme quizás todos, pero ¿cómo afectan a los procedimientos, a las prácticas de inversión o al desarrollo de la productividad de las empresas? Estos marcos que en principio son del ámbito procesal penal, pero están dentro del área legal, que pueden tener afectaciones al nivel de empresas. Ya Leonor mencionaba, por ejemplo, en el primer caso, que tiene que ver con asuntos más de carácter fiscal, si es de conocimiento de ustedes también de casos concretos de empresas o de empresarios o empresarias que han llegado a ANEP y dicen tienen temor o que tienen preocupación que reformas de este tipo van a ser como puntos teledirigidos hacia grupos muy particulares o empresas muy específicas. Carlos, un gusto poder estar esta noche contigo, acompañando con Leonor este programa. Como hace unos meses te visitamos y nosotros insistíamos en un concepto que parece sencillo, pero que incluso los organismos internacionales, el BID recientemente hizo un paper, una investigación que demoró 4 años alrededor del tema de la confianza y cómo la confianza influye en el desempeño de la economía, en las relaciones sociales, en las relaciones de los ciudadanos con el gobierno, en las relaciones de los ciudadanos con las empresas, en la manera en que las empresas se interrelacionan entre sí. Entonces, la confianza es fundamental para poder atraer inversiones, para lograr que los empresarios que están ahora decidan ampliar su capacidad. Y lo que estamos ante una situación en la que la confianza cada día, con cada decisión legislativa, ejecutiva, judicial y municipal, o sea, todo el aparato del Estado, con todas esas decisiones que se van tomando día a día, la confianza se va debilitando. Y en muchos casos, Carlos, no nos enteraremos de empresas que tomaron la decisión de no invertir, de no ampliar, empresas que tomaron la decisión de no venir a El Salvador, y tendremos pocas noticias explícitas de empresas que están con temor porque ya no confían en El Salvador o porque su confianza en El Salvador se ha debilitado. Y una expresión clara de esa disminución de la confianza fue el anuncio que tuvimos la semana pasada de una cadena de tiendas de supermercados que anunció que está evaluando no solo retirarse de El Salvador, sino de Honduras y de Nicaragua. Y a pesar de que exponía una serie de razones, en resumen es una palabra: hace falta confianza. La confianza es muy fácil de destruirla y es muy difícil de recuperarla. Y la confianza no la dice o no la define en quien debes confiar. Porque en muchos casos funcionarios del gobierno nos dicen, no, pero es que de donde mí vino tal empresa, han venido varias empresas y me dicen que confían en El Salvador. Claro, alguien que llega donde el gobierno de El Salvador no le va a decir que llega ahí y no confía en su interlocutor, ¿verdad? Es razonable que le va a decir que confía, pero en la práctica lo que estamos viendo son empresas que están tomando las decisiones de no venir a El Salvador o de retirarse de El Salvador. Y eso, en la práctica, los ciudadanos, en lo que nos impacta es en los empleos. Afortunadamente, ya lo voy a decir, pero si me permites decirlo ahora, ya se han recuperado todas las empresas que cerraron por la pandemia. No son las mismas empresas necesariamente, Carlos, pero el número de empresas ya se recuperaron completamente, también el número de empleos. Estamos en un buen momento en la economía de El Salvador, que en vez de debilitarlo necesitamos fortalecerlo, y fortalecerlo
parte fundamentalmente por generar confianza. Vamos a ampliar este dato que mencionaba Waldo hace unos minutos y lo vamos a dedicar un bloque solo para eso. Pero quiero aprovechar para ya enlazar y conectar con uno de los temas que quisiera escucharles y vuelvo ahora con Leonor y luego sigo con Waldo. Leonor, un tema aquí también que es relevante es cómo asumen las empresas las condiciones de la pandemia. ¿En qué sentido? Me refiero a una nueva ola, varias empresas han decidido retomar el teletrabajo otra vez, algunas están trabajando totalmente virtual, no solo por el hecho de evitar el contagio, sino porque han salido varias de sus empleados y empleadas enfermos con COVID. Entonces, ¿cómo manejan ahora el sector empresarial estas condiciones? Lo planteo por dos factores. Primero, en materia de las incapacidades con el Seguro Social, que ese es un tema de carácter económico y hay aspectos de contrapartes, el seguro y el sector de los trabajadores y el sector también empleador, pero también las estrategias de adaptarse laboralmente en un escenario que puede ocurrir en enero, pero quizás puede volver a pasar dentro de 3 o 4 meses. Entonces, ¿qué significa la adaptación a las empresas a estas dos condiciones? Justamente, y quizá voy a abordar primero el tema puramente de salud. Okay. Ciertamente, bueno, como todo el país sabe, en diciembre el gobierno retiró todas las medidas que había de bioseguridad y de restricciones de ingreso al país por medio de aeropuertos o puertos. No entendemos necesariamente por qué la lógica, pero digamos que entonces nadie estaba obligado a seguir las medidas de bioseguridad. Lo que siguió a ello fue una cuarta ola de contagio, particularmente a raíz de lo que luego confirmó el ministro de Salud, era la entrada de esta nueva cepa Omicron, que es mucho más contagiosa, tal vez menos, con una tasa menor de mortalidad, pero ciertamente más contagiosa y no ligera en la salud de las personas, hay que decirlo. Para nosotros las empresas, entonces, la forma de responder a esto fue con autorregulación. Por eso nosotros desde las gremiales, las mismas empresas y nosotros, que de hecho lanzamos este portal llamado Empresas a Prueba de Todo, donde las empresas pueden encontrar guías que son protocolos y guías de salud para que ellos las autoadopten, porque no necesariamente tiene que ser que si el Estado no me dice que mantenga medidas de bioseguridad, yo ya me voy a relajar. No. Entonces, nosotros hemos puesto a disposición esto y muchas empresas han adoptado protocolos propios de bioseguridad para seguir cuidando a sus empleados y colaboradores. También se volvió a la modalidad flexible porque lo que dijimos, todos los organismos internacionales nos están avisando que una consecuencia de la variante Omicron es el ausentismo laboral, que puede sonar como algo que solo le importa al jefe de la empresa, pero no es cierto. El ausentismo laboral masivo y desordenado puede generar fallas en la cadena de producción de cualquier bien y servicio. Genera largas colas en todo lo que tenga que ver con atención al cliente, que al final nos roba tiempo como usuarios y obviamente desordena y hace la carga laboral de las personas que están sanas más fuerte que las que no. Entonces, lo que dijimos es, volvamos a modalidades flexibles de trabajo y de trabajo en casa o de trabajo temporal con turnos. También hay muchas empresas donde digamos que el teletrabajo no es una opción por la naturaleza de lo que ellos hacen, pero se están distribuyendo otra vez los turnos, otra vez las empresas están costeando gastos de transporte para minimizar el contacto de sus empleados con otras personas. Pero hay que decirlo, nuestro gran reto es la vida social, porque es ahí donde nosotros hemos relajado las medidas y que luego eso lleva la enfermedad al espacio de trabajo. En ese sentido, nosotros como empresas estamos autorregulándonos y manteniendo nosotros las medidas de seguridad. Pasando al tema, ¿cuál es uno de los grandes retos que están enfrentando los microempresarios y las grandes empresas? No hay coordinación ni criterio fijo en el tema de las incapacidades que está extendiendo el Seguro Social a los empleados formales. ¿Y por qué es esto un problema? Primero, porque que el Omicron sea una variable menos letal no significa que no genera gastos de salud en la persona enferma, en su familia, que normalmente tiene que aislarse en grupo, y que entonces alguien tiene que costear eso. ¿Qué pasa? El Seguro Social, no por un criterio médico, sino por un criterio económico, solo está extendiendo a veces incapacidades de 1 a 3 días, porque está tratando como presunción de COVID, pero como si fuera una gripe normal. Al final esto le genera, en primer lugar, una decisión
difícil al empleado, porque en la práctica, si el empleado no tiene garantía de quién le va a reconocer esos días de ausencia laboral, hay muchos que están decidiendo ir aunque están enfermos, y hay otros que tienen que gestionar con recursos humanos. En la gran mayoría de casos, las empresas donde hay clínicas empresariales son ellas las que están autogestionando esto. Y en otras empresas también, por el tema de evitar contagios, son las empresas las que están incurriendo en el gasto de reconocerle al trabajador los días que no se presente a trabajar. Pero esto es injusto con la empresa y con el trabajador, porque el seguro social es algo que nos descuentan mes a mes, tanto al empresario como al empleado, y precisamente es un seguro para que cuando yo me enferme sea este fondo de ahorro el que me responda. Lastimosamente hemos visto que esa no ha sido la respuesta. Además no se están haciendo pruebas de PCR, entonces o el empleado o la empresa tiene que costear con hacer estas pruebas en laboratorios privados, cuando probablemente una de las cosas que le hemos propuesto al gobierno es: mire, si usted ya no está buscando focos de contagio, no hace sentido que usted haga las pruebas en comunidades, porque usted ya no está buscando focos de contagio como lo hacía el año pasado. Reoriente esas pruebas para que el Seguro Social también pueda hacer pruebas o avale pruebas rápidas para que el empleado tenga un comprobante de que en efecto tiene COVID. Entonces, lo que al final abogamos para el gobierno, porque esto continúa, aunque estamos viendo algunos datos más o menos alentadores, sí es importante que se salvaguarde el derecho laboral del cotizante. Tengo que hacer la pausa. Al regresar incorporamos a Waldo para tratar este tema desde esta perspectiva también. ¿Qué significa la gestión que se hace desde las instituciones públicas? Aquí pienso directamente con el Seguro Social sobre el tema de las incapacidades y los efectos tanto económicos que tienen para la empresa, pero también para los trabajadores. Me gustaría tener esa lectura de Waldo sobre este punto en particular. Si tal vez ANEP hasta este momento tiene algún registro de montos o cuánto significa, creo que también valdría la pena verlo desde esa perspectiva, y también poner en discusión para el próximo segmento una serie de indicadores en materia de empleo y económicos. El Ministerio de Trabajo ha inaugurado recientemente un sitio especializado en seguimiento del mercado laboral. Entonces, en función de esas estadísticas, vemos un poco cómo es el comportamiento de esas áreas en materia económica y en materia también de productividad y también en materia, obviamente, laboral. Usted puede interactuar con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? A través de sus preguntas y comentarios en las plataformas digitales que ve este momento en pantalla, en Twitter y Facebook, pero también queremos saludar a quienes nos acompañan por YouTube, por Canal 33.tv, quienes nos ven por televisión en señal abierta, Canal 33 o 7 en cable. Ya volvemos. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, Cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Recetas de cocina, nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Antes de iniciar un trayecto al volante, debes evaluar el estado climático y tu estado físico. Revisar el pronóstico del clima es un hábito importante. Así podrás adecuar el tiempo de tu viaje a las condiciones meteorológicas. En situaciones adversas, evalúa la posibilidad de posponer el viaje hasta que las condiciones sean favorables. Tu estado físico es importante, por lo que te recomendamos, si vas a manejar, no consumir bebidas alcohólicas o drogas que puedan alterar tu desempeño al volante. Si estás medicado, consulta a tu médico sobre los efectos de los medicamentos en la conducción. Es fundamental estar bien descansado previo a conducir. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida.
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, Cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Antes de iniciar un trayecto al volante, debes evaluar el estado climático y tu estado físico. Revisar el pronóstico del clima es un hábito importante. Así podrás adecuar el tiempo de tu viaje a las condiciones meteorológicas. En situaciones adversas, evalúa la posibilidad de posponer el viaje hasta que las condiciones sean favorables. Tu estado físico es importante, por lo que te recomendamos, si vas a manejar, no consumas. Seguimos platicando esta noche sobre la actividad económica, productividad ante el escenario de COVID-19 y esta nueva ola que está marcando al país. Nos acompañan Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP, y Waldo Jiménez, gerente económico de ANEP. Waldo, retomando un poco el tema que traíamos del segmento anterior, del cierre del segmento anterior, es ¿qué le significa, si lo vemos desde la lectura empresarial, la forma en cómo gestiona las autoridades de salud, pensándolo en concreto el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el tema de las incapacidades? Es decir, ¿qué le significa a la empresa por el tema no solo logístico del tema de las incapacidades, sino también, si lo vemos desde este lado, de carácter económico? O sea, ¿qué le significa en el costo de las empresas, pero también qué les afecta a los trabajadores y trabajadoras si el protocolo o el mecanismo para registrar las incapacidades no necesariamente está homogéneo para que pueda facilitar o permitir la forma de hacer cambios, movimientos o transiciones dentro de las empresas cuando se presentan personal que está con COVID? Mira, Carlos, tú preguntabas hace un momento, antes de ir a la pausa, sobre si nosotros tenemos datos que muestren cuánto han sido los costos para las empresas y para las familias. No tenemos datos, digamos, no recogemos, no es parte de nuestra labor recoger esa data. Lo que tenemos son información de empresas que nos indican que a sus trabajadores no les han dado la incapacidad que corresponde, que solo les dan 3 días, que no hay pruebas disponibles, en fin, un poco lo que mencionaba Leonor. Nosotros desde el año pasado venimos trabajando en diferentes programas para ayudar a las empresas a garantizar que sus empleados, sus proveedores y sus clientes no se contagien, ¿verdad? Entonces, recientemente, tú sabrás, hemos lanzado un portal que se llama empresasapruebadetodo.com, que justamente tiene como objetivo lograr que las empresas
que los trabajadores aprendan de una manera sencilla, con videos que son de muy corta duración o con guías descargables, cada quien tiene su forma de aprender, al menos 6 áreas que las leeré rápidamente, que tienen que ver con planificar todo el tema de salud y seguridad ocupacional, cómo armar los comités, cómo preparar la respuesta a este riesgo del COVID, cómo elaborar los protocolos, cómo hacer limpieza y desinfección y finalmente cuáles son los planes de contingencia para garantizar la continuidad del negocio. Tú entenderás, Carlos, que en la pandemia, pero principalmente en los primeros meses, fue muy crítico que un tipo de empresas, sobre todo las que proveen alimentos y bebidas, se mantuvieran en funcionamiento para que los salvadoreños pudiéramos consumir esos productos de aseo, de alimentación, que garantizaban el normal o relativamente normal poder estar viviendo en un tiempo de pandemia. Ahora estamos en una situación complicada. Nosotros estábamos este día revisando datos de diferentes países de Europa y encontrábamos que la mayoría de estos países empezaron esta última ola hacia el 20 de diciembre del año pasado y han alcanzado la semana pasada su momento más alto, o sea que han tardado alrededor de 35 días en alcanzar su pico más alto. En el caso de El Salvador, este pico empezó, Carlos, el 5 de enero y por lo tanto esperaríamos que alrededor del 10, 12, 15 de febrero tengamos el momento más álgido. Dios quiera que fuera antes, pero el momento más alto de contagio lo vamos a tener en las próximas 2 semanas y por eso es importante que el gobierno corrija estas deficiencias que ya mencionaba Leonor, no solamente para el tema del costo de las empresas, porque aquí el costo de las empresas es un costo que ya llevamos casi 2 años, las empresas que lo han asumido muchísimos costos, pero más importante es para garantizar que los salvadoreños no vayan a trabajar si están contagiados, que existan mecanismos para asegurarnos de que se detecta que los salvadoreños están enfermos y no solamente cuidan su salud, sino que evitan el contagio con otros compañeros de trabajo, clientes o proveedores de las empresas. Entonces, esperamos, Carlos, el pico las siguientes 2 semanas, o sea que va a ser un tiempo difícil, estos días que siguen de más contagio. Significa redoblar los esfuerzos. El curso Empresas a Prueba de Todo está disponible para ayudar a disminuir. Necesitamos siempre estar recordando todos los procedimientos y la manera, los protocolos de evitar los contagios en los lugares de trabajo y también en nuestras casas. Bien, ahora también aparece un escenario, Leonor, de esta idea que mencionaba Waldo, es con este portal que ustedes tienen y esta información que ponen a disposición de personas que están en el rubro empresarial, en diferentes áreas, el tema es cómo se puede trabajar ya de manera más focalizada con micro y pequeños empresarios, porque sus condiciones de vulnerabilidad son mayores. Digamos, las empresas más grandes pues tendrán mecanismos ya sea financieros, logísticos, organizacionales para afrontar algo así y lo han venido haciendo, y quizás hasta las medianas empresas, pero las micro y pequeñas empresas, los emprendedores y emprendedoras que básicamente se mueven en función de lo que día a día van gestionando y van logrando, con otra ola así y con las proyecciones que tal vez ustedes estiman que todavía dentro de 15 días el nivel de contagio es mayor, ¿cómo deben afrontarla? Obviamente a nivel de su salud, pero también a nivel de cómo afrontar económicamente este escenario, porque puede disminuir sus actividades, por ende su productividad baja, por ende sus ingresos también, y eso puede afectar hasta su economía familiar. Justamente, y yo creo que aquí es importante recordarle a la población salvadoreña que nuestra irresponsabilidad sí tiene un costo. O sea, esto que nosotros estamos relajando las medidas, que ya estamos yendo a todos los eventos, que ya nos estamos juntando con todos a pesar de que hay una 4ª ola, sí tiene un costo, siempre en los más vulnerables. Porque, por ejemplo, podemos decir, Omicron es menos letal, pero sigue siendo letal y de alto riesgo para las personas que ya tienen precondiciones. O el hecho de que el seguro social esté sobrecargado de personas que quieren su incapacidad por Omicron implica que esos médicos no pueden atender a las personas con enfermedades crónicas o tradicionales o que van por otros motivos. Entonces, estas personas están pagando el costo social
de no mantener las medidas de bioseguridad. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas grandes, como dice Waldo, en gran medida nosotros ya teníamos protocolos instaurados y ya habíamos incurrido en un montón de costos que tienen que ver con gestionar la pandemia. Entonces, una empresa grande tiene mucho más margen de maniobra, aunque siempre le puede afectar su productividad. Pero volvemos, ¿a quiénes tenemos que cuidar? A los micro y pequeños empresarios. Si yo soy un microempresario y se me va la mitad de mi fuerza laboral de un solo, yo no voy a poder operar y yo dependo del día a día. Entonces hay que ser un poquito más conscientes de que los más vulnerables socialmente siempre pagan el costo más caro de las decisiones colectivas que tomamos. En ese sentido, nosotros con la micro y pequeña empresa, como sabemos que financieramente es difícil que ellos cubran los costos de los enfermos y del ausentismo laboral masivo, es que estamos poniendo a disposición estos videos preventivos. Y los hemos hecho de tal forma que son videos de 1 minuto, menos de 1 minuto, que estamos corriendo en nuestras redes sociales de ANEP El Salvador. Porque lo que queremos es que el microempresario y el mediano empresario sea capaz de gestionar estas ausencias. Tal vez no vamos a evitar que la gente se contagie totalmente, pero evitar que todos se contagien al mismo tiempo, para que no tampoco sobrecarguen a nuestro staff y a los trabajadores. Entonces, si tenemos que pasar esta ola, que la pasemos de una forma que sea lo más manejable posible para todos. Leonor, ese es en el componente como prevenir ante escenarios que ya viene la marea o la marea ya está pegando muy fuerte, pero ¿qué pasa ya en la situación ya de tribulación, si lo menciono en esta palabra, porque puede no tener ya la mitad de su personal, puede ser que también hay que pagar compromisos a proveedores, hay una serie de factores que pasan a las micro, pequeñas empresas o hasta medianas empresas, ¿cómo lo pueden afrontar en este escenario? Por un lado, el tema administrativo de salud, de incapacidad, por otro lado, el tema de cómo poder salir adelante en función de lo que producen y lo que ofrecen a las personas. En general, lo que mandamos es establezcan un criterio y eso, digamos que el indicativo pueden ser unos 10 días, que es un poco menos que los 15 del contagio original. Esto basado en las recomendaciones de la CDC, no los 15 días de antes, pero sí 10 días, o establecer un criterio fijo, a falta de que el Ministerio de Salud tenga un criterio fijo, que las micros establezcan un criterio fijo de cuántos días de ausencia pueden tener los empleados, porque eso les da predictibilidad. En la medida posible, si no puede costear las pruebas y su trabajador tampoco, entonces trate cada caso como presunción de COVID. Ese es el tipo de medidas que nosotros podemos solventar, aunque, repito, toda empresa que cotiza y todo trabajador que cotiza tiene derecho a que se le reconozca con una incapacidad que corresponda a la enfermedad que tiene. Muy bien, tengo que hacer la pausa, pero al regresar vamos a incorporar elementos de indicadores de carácter laboral y económico, ya desde la perspectiva de nuestros invitados, y cuáles son también las proyecciones que tienen para este año 2022, según el comportamiento de la economía, las estimaciones que tienen las instituciones públicas, de los organismos financieros y otras variables a tener en cuenta. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla en este momento. Ya volvemos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Cuando conduces, es momento de ser responsable, estar alerta y manejar siempre con precaución. Por eso te recomendamos
No contestar llamadas ni mensajes de texto. No revises las redes sociales en tu celular. Si algo es urgente, detente en las zonas permitidas de estacionamiento durante la ruta y atiende la situación del teléfono. Pero para evitar estas interrupciones que te desconcentran en tu conducción, te recomendamos antes de iniciar tu viaje poner en silencio todas las notificaciones de tu celular. También es importante respetar las velocidades máximas de cada ruta y ajustarlas con inteligencia a las condiciones del camino. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. Este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, Cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Último segmento, y hay un aspecto que quiero aprovechar, Waldo. En el primer bloque del programa usted mencionaba que podían ustedes confirmar que se ha dado una recuperación de las empresas y también de los empleos debido a la pandemia. Ya vamos a poner una gráfica en pantalla para efectos de ilustrarlo, pero antes de eso quiero plantearlo. ¿Cuáles son esos factores entonces que desde la lectura de ANEP propiciaron la recuperación de los empleos y también de las empresas? ¿Cuáles indagan ustedes si son factores gubernamentales, hay factores de los empresarios, hay factores de carácter social? ¿Qué lo explica? Gracias, Carlos. Con datos a septiembre del año pasado, se han recuperado la totalidad de las empresas y hay 300 empresas nuevas y se han recuperado los 71,000 empleos que se habían perdido y hay 7,000 empleos nuevos. Nosotros lo que vemos, Carlos, a partir de la información pública de Banco Central y de otras dependencias gubernamentales, es que los dos factores que han influido de manera decidida en esta recuperación son las exportaciones, que han crecido de manera récord, un 32%, o sea que si el año anterior fueron 100, este año fueron 132. Eso es una cifra que nunca había crecido las exportaciones en el país. Jamás los mejores años en la primera década de este siglo tuvimos tasas de crecimiento de 15%. Son las tasas más altas, hoy estamos hablando de un 32%, y lo mismo con las remesas, crecieron un 32%, ya las remesas con el dato de este año representan más del 25% del PIB, se convierten en uno de los principales factores y que, por cierto, sobre el cual no tenemos control porque depende mucho de cómo le vaya a la economía de los Estados Unidos y de cómo le vaya a los salvadoreños en la consecución de empleo en esta economía, para que ellos tengan recursos que por solidaridad envían a sus
parientes, a sus familias. Entonces, esos son los principales dos factores, exportaciones y remesas. Ya lo habíamos anticipado la última vez que te visitamos, hace 4 o 6 meses, sí, que esos eran los factores más importantes. En consecuencia, el PIB va a crecer por lo menos el mismo 7.9% que cayó en el 2020. El gobierno dice 10%. Lo importante es que hemos recuperado lo perdido. Tenemos toda la oportunidad en 2022 de consolidar una tasa de crecimiento sostenible. Nosotros esperamos que este primer semestre nos mantengamos creciendo a tasas del 3, 4%, 5%, pero tenemos claro que la economía del mundo, Carlos, se está desacelerando, China, Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea, y lo más probable es que el segundo semestre el crecimiento sea un poco menor, alrededor del 2%. Okay. El factor más importante que ahora está en nuestras manos, principalmente en las manos de los empresarios, tiene que ver con el nearshoring. Ya, de hecho, el crecimiento de las exportaciones ha estado muy influido porque el comercio se ha desviado y estamos desde aquí aprovechando de exportar a Estados Unidos, pero hay unas enormes oportunidades de aprovechar el nearshoring, y en eso estamos trabajando desde ANEP, desde las gremiales, para lograr atraer más inversiones, o que los inversionistas que ya están ubicados en El Salvador pongan más capital acá para crecer y con eso generar más empleo. Waldo, hay un aspecto acá y quiero pedir a producción si nos puede poner una gráfica. Luego escucho a Leonor también sobre este punto. Es una gráfica que ha publicado el Ministerio de Trabajo a través de un sistema informático del mercado laboral que recientemente ha publicado dicha cartera de Estado, en donde ellos ponen esto, y va a aparecer ahí en pantalla, sobre el tema de que se han superado las 900,000 cotizaciones mensuales. Estos son los datos que se mencionan tomando en consideración, estos son datos del año 2021, hasta noviembre del año pasado, y toman en consideración desde el año 2016 en adelante, sí, 16 en adelante. Entonces, hay un aspecto aquí a tener en cuenta, Waldo, para hacer una lectura. Este es el dato como macro, pero si tratamos de leer entre líneas el dato que nos va mostrando esto, o que nos dice que según la información del Ministerio de Trabajo, han superado las 900,000 cotizaciones mensuales. ¿Cómo debemos de leer esta cifra y qué factores pues propician también a este dato según la planilla del Seguro Social? Mira, gracias por mostrar esa gráfica. Son datos a noviembre, es una buena información. Lamentablemente no refleja completamente la actividad privada, porque ahí están incluido el crecimiento de los empleos del sector público, y eso no necesariamente es buena noticia, que hayan más empleados del sector público, ¿verdad? Porque eso significa que los privados necesitamos pagar más impuestos para pagar el salario a los empleados públicos, y ahora existe muchísima tecnología, de tal manera que si el gobierno fuera eficiente no necesitaría contratar más empleados públicos. El dato que nosotros tenemos sobre empleos del sector privado son arriba de los 700,000 empleos, o sea que esos 911,000, hay poco más de 720,000, 730,000 empleos del sector privado. El gráfico es interesante, Carlos, porque independiente que ese gráfico incluya sector público, muestra la significativa caída que hubo con la pandemia. Si tú lo vuelves a poner, se muestra la significativa caída, y luego el aumento sostenido de la creación de empleo, principalmente creación de empleo del sector privado. Es una gráfica muy parecida a la que tuviéramos si solo incluyéramos empleo del sector privado. O sea, ha tenido como un comportamiento similar, solo que ustedes la distinción que hacen, que ahí se están incorporando el sector público, digamos, sí. Y para hacer la lectura, obviamente, del sector privado, hay que hacer la distinción de estas áreas. Hay un aspecto aquí, y aprovecho para son escuchar... los privados los que pagan los impuestos para contratar a esos empleados públicos. Entonces, lo más relevante es cuánto ha crecido el empleo del sector privado. Ok, hay un tema aquí entonces, si lo planteo, porque según la mención que tienen, se ha dado recuperación de las empresas, también se ha dado una recuperación de los empleos, y lo planteo de esta forma, Leonor. Eso da como una paradoja, porque por un lado en el primer segmento hablábamos que hay expresiones que van minando la confianza, pero por otro lado los indicadores económicos, hasta lo que hemos visto para el tema del sector privado, han tenido como un repunte o una mejora. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Es pragmatismo del sector empresarial o cómo se lee eso? Yo te diría que en realidad son 3 paradojas que estamos manejando al mismo tiempo. Sí. Como tú tenés razón, para nosotros el cierre en cifras macroeconómicas fue muy positivo, y así lo planteamos como ANEP cuando en diciembre presentamos nuestro informe de cierre. Dijimos, es
las familias y las empresas salvadoreñas tienen que sentirse orgullosas de haber recuperado la economía después de la crisis de la pandemia. ¿Pero eso qué significa? Que volvimos al punto cero. O sea, al punto cero desde hace 2 años, que es un mérito impresionante. Pero que para realmente que esto se traduzca en desarrollo sostenible para el país, es importante que nosotros aprovechemos varias oportunidades. Entonces tenés, por un lado, ese panorama, el de las cifras macroeconómicas. Y esto partamos, es que al margen de lo que pasa en el país, los salvadoreños y las empresas salvadoreñas siempre vamos a seguir trabajando. Y eso es, el salvadoreño de a pie lo dice, si yo no trabajo, no como, pues lo mismo dice el empresario. Su visión es producir, es trabajar. Pero esta está esta paradoja con lo que estamos viendo, las señales que se están mandando de seguridad jurídica y clima de negocios de aquí a futuro. Porque hasta el momento también esta misma narrativa macroeconómica lo que nos está mostrando es, hay oportunidades hacia afuera, como dice Waldo, los dos grandes motores de esta recuperación económica han sido la exportación y las remesas. ¿Cuál es una característica común de estos dos factores? Los dos dependen altamente de lo que está pasando en el resto del mundo. Las exportaciones se beneficiaron de un boom en la demanda mundial y un boom en la demanda particular de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que como dice Waldo, es el efecto también nearshoring, porque había una crisis logística, mucha inversión norteamericana, el mercado norteamericano está buscando acercar sus plantas de producción a la región latinoamericana. Entonces, ese fue un factor. Y el otro es la remesa, que depende del desempeño de la economía norteamericana, porque allá es donde nuestros hermanos lejanos generan sus ingresos, que es lo que mandan acá. Entonces, ahí hay una oportunidad. ¿Dónde se da la paradoja para nosotros? En que a partir de este año, nosotros creemos que es un punto de quiebre. Para realmente traducir el esfuerzo que hemos realizado en desarrollo sostenible, es importante que el país, y aquí digo el país, todos los actores del país tomemos decisiones responsables. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando nuestros inversionistas salvadoreños, por ejemplo, están pensando de si invierto más o me quedo así como estoy con mi capacidad instalada, porque ya me recuperé de la pandemia, pero para yo aprovechar este demanda internacional, por ejemplo, los parques industriales, los parques de maquilas, los parques de confección, tendrían que hacer inversiones fuertes. Hay mucho inversionista que ahorita se le está pensando si invierte aquí, o en Guatemala, o en Honduras, o en Costa Rica, o en ninguno de los tres. Igual los inversionistas extranjeros que habían puesto los ojos en El Salvador, que vuelvo a lo que decía Waldo, pero están compitiendo porque toda Centroamérica estamos compitiendo por esa inversión, por no decir toda Latinoamérica. Pero digamos que nuestro mercado, nuestra competencia natural va a ser Centroamérica. Todos los países estamos buscando esas inversiones, todos estamos buscando esta plata y estos nuevos empleos. ¿Quién es el que le va a demostrar que tiene las mejores condiciones? Es lo que está por verse acá, y ahí es donde nos preocupa las decisiones y la inestabilidad política en las decisiones que se están tomando desde los órganos del Estado, porque eso simple y sencillamente nos hace menos atractivos a nosotros y más atractivos a países como Guatemala, que está mucho más avanzado en el tema de nearshoring que nosotros. Costa Rica está anunciando una mega inversión casi que una vez a la semana, y nosotros estamos teniendo mucha más dificultad en atraer esa inversión. Y la tercera paradoja que estamos viviendo, y que también es un tema que nosotros le hemos abordado en nuestro informe económico, es el tema del costo de la vida. Porque para el ciudadano que nos está viendo ahorita en su televisión, él dice, ¿y cómo es que me están diciendo que económicamente estamos bien? Y ha aumentado los precios. Yo no me siento bien porque a mí no me está alcanzando. Y eso es parte también de los retos que tenemos que enfrentar como país de forma muy responsable y sin politizar el tema. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, consecuencia de la pandemia, estamos viendo tasas de inflación que nunca habíamos visto en los últimos años. La tasa de inflación, y ya Waldo podrá extenderse en esto, la tasa de inflación, si no me equivoco, que estamos cerrando el año, era de 6%, 6.2%. La última vez que tuvimos tasas de inflaciones medianamente similares a esto fue en el 2011, allá por la administración de Mauricio Funes. Significa que el golpe en el costo de la vida que la gente está percibiendo sí es fuerte. Y eso realmente se debe a
este costo inflacionario en el mundo, la gasolina, que a principio del año pasado estaba por $35, $40 el barril, ahora está rozando los $90 el barril y se espera que llegue a los $100 del barril. Y eso es un costo que absorbemos todos, los que manejamos un carro, pero todas las cadenas productivas de casi todos los rubros. Hoy anunciaron que el gas licuado también va a subir de precio, la electricidad está subiendo de precio, el trigo está subiendo de precio. Entonces, todos estos también son retos que, si no se toman decisiones de Estado responsables, en la que se escucha al sector productivo, porque al final del día nosotros sabemos cómo se produce en este país. Si no se nos escucha para estas decisiones, no vamos a poder traducir los beneficios a la ciudadanía. Me restan básicamente 2 minutos y medio, Waldo, para tener una reacción final. El tema obviamente es inacabado y lo vamos a seguir tratando en próximas oportunidades, pero hay un aspecto aquí, ya que Leonor dio la pauta para que tratáramos cómo se vislumbra también este año, y se pueden tomar, hay por lo menos, yo menciono solo 3 factores, tal vez tú considerarás adicionales para esta reflexión final, pero por ejemplo, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario o no acuerdo, porque también es un tema que eso influye a las finanzas públicas y eso tiene una implicación económica, el tema del Bitcoin y el tema del bono Bitcoin, que en marzo, según se ha mencionado, se va a emitir o se va a buscar pues acreedores para el tema del bono Bitcoin, y el tema de pensiones, que nuevamente está entrando en la discusión de la agenda pública. Es decir, son cosas que no pareciera, pero tienen una conexión y afectación no solamente a las actividades de las finanzas públicas, sino al entorno del panorama socioeconómico del país. Entonces, no sé si entre estas 3 hay algunas adicionales que tú consideres también en esta reflexión de qué es lo que va a marcar para el año 2022 en la lectura desde la óptica del sector privado. Sí, Carlos, yo... básicamente los factores que nos van a influir en este año 2022 tienen que ver con los temas fiscales que tú ya mencionabas, pensiones, Bitcoin, todo esto es lo mismo, es el manejo de la hacienda pública. El segundo factor es el manejo de la inflación y todo este tema de las cadenas logísticas. Y el tercer factor es cómo se va a comportar la pandemia y si van a haber nuevas variantes. Yo, discúlpame que quiero regresar unos segundos a matizar tu pregunta, porque pareciera que hay una paradoja, pero en verdad no hay una paradoja. Para la gente que va a iglesia, dice, mire, y ese va a la iglesia y mire cómo se comporta. Y entonces, mi respuesta es, imagínense si ese que se comporta así no fuera a la iglesia. ¿Cómo sería? Sería peor. Pues algo parecido aplica en este caso. Imagínate qué hubiera sucedido en El Salvador si tuviéramos certidumbre, si a partir del 1 de mayo no le hubiéramos dado un golpe de Estado a la sala y hubiéramos implementado un régimen en el que no existe seguridad jurídica. ¿Cuántas inversiones, cuántos empleos, cuánto crecimiento económico tuviera hoy mismo El Salvador? Lo estamos viendo por lo que hemos conseguido, pero pudimos haber conseguido más, y yo te decía hace un momento, es una pena porque hay muchos que pudieron haber invertido y no lo hicieron. Y no estamos generando, porque los empleos que estamos generando, estamos contentos que hemos recuperado los empleos de la pandemia, pero hay 100,000 jóvenes que salieron al mercado laboral en este mismo tiempo que no tienen empleo, solo se han generado 7,000. Entonces los retos que tiene el país, no podemos simplemente alegrarnos de lo que ya recuperamos, sino que tenemos que construir muchísimo. Y creemos que una de las oportunidades es el nearshoring, aprovechar las exportaciones, las remesas, bien o mal, es posible que sigan viniendo o no, pero lo que tenemos en nuestras manos es invertir en el país, generar empleos y aumentar nuestras exportaciones, enfrentando los retos que tienen que ver con el tema fiscal, con la inflación y con el manejo de la pandemia. Muy bien, quiero darle las gracias a Waldo Jiménez, gerente económico de ANEP, y a Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP, por habernos acompañado esta noche y tener la perspectiva desde el sector económico, el sector empresarial, me refiero, sobre los diferentes temas que marcan no solo la coyuntura institucional del país, sino situaciones más de carácter económico. Leonor, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Carlos, y gracias a todos por ver. Muy amable, gracias también, Waldo, por haber estado con nosotros. Amable, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Transitamos entonces al programa deportivo de Canal 33, El Gráfico TV, y saludamos cordialmente